Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es el 9º capítulo de Historia en Caliente y la verdad es que nos encontramos muy contentos de estar una vez más aquí con ustedes platicando, echando desmadre acerca de algunos eventos históricos y platicando sobre personajes y hechos relevantes dentro de la historia. Y bueno, en esta ocasión, pues ya están viendo aquí en la pantalla, para los que nos escuchan en audio, tenemos a 5 integrantes queridos del podcast. A mi derecha se encuentra Gustavo, por favor, preséntate. ¿Qué onda, banda? Acabo de venir el corretear. Se la creyeron, ¿verdad, banda? No, pues es un gusto volver a saludarlos, bandita, y pues espero disfruten este capítulo, que yo creo que va a estar un poquito picoso. Entonces, ahí dirán ustedes qué onda en los comentarios. Síganos en Facebook y en nuestras páginas de Instagram, y no se olviden de suscribirse y ponerle like al video. Perfecto, y al lado de él, Jorge, por favor, preséntate. Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren bien y bueno, aquí estamos de nuevo y espero que disfruten este tema que está muy interesante. Bueno, abajo se encuentra Alejandro, por favor, preséntate. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Esperemos que este capítulo también sea de su agrado, al igual que los demás que ya hemos estado subiendo. Perfecto, al lado de él se encuentra Ernesto. ¿Qué tal? Buenas noches. Espero que de nuevo les guste este capítulo. Recuerden, síganos en todas nuestras redes sociales. Y pues bueno, ojalá y compartan y difundan todo lo que nosotros estamos haciendo. Y al lado de Ernesto se encuentra Jimena, por favor, preséntate. Hola chicos, mucho gusto, qué bueno que puedan ver este video. No olviden suscribirse y darle like a este video. Bueno, vamos a comenzar. Cuando uno habla de política, es inevitable hablar acerca de la corrupción, es inevitable hablar acerca de los pactos que se dan en la política en general. Desde tiempos inmemorables, desde antes, muchos de los que hablaron sobre el término de la política también hablaban acerca de un contrato social, hablaban de un convenio entre los ciudadanos, entre las sociedades, para generar un factor de bienestar en las sociedades, ¿no? Generar el que es el buen gobierno. Pero hay veces en que las ambiciones humanas llegan a ser más fuertes que las convicciones políticas, y es por eso que se dan los escándalos políticos, se da la corrupción. Entonces, hoy Gustavo nos va a presentar qué es un escándalo político y pues algunos ejemplos de esos escándalos que se han dado a lo largo del tiempo. México tiene tela de dónde cortar en este tema, América Latina ni se diga, y si nos vamos a África, horrible. Incluso también, bueno, antes de que comience Gustavo, tenemos la tabla general de, no me acuerdo qué organización genera esta tabla de los países más y menos corruptos. Ahí Ernesto a lo mejor se me va a decir. Es una organización que se llama Transparencia Internacional. Gracias, Transparencia Internacional genera estas tablas de cuánta corrupción hay en un país cada año, y pues los escándalos políticos a veces tienden a aumentar esa visión mala o buena de la corrupción en un país. Pero bueno, Gustavo, por favor explícanos qué onda con los escándalos políticos, bueno, ¿qué son? Sí, bueno, antes de lo que tú dijiste de que México y todo eso, habría que aclarar que en este caso vamos a hablar no solo de escándalos en términos de corrupción, sino en términos morales. En un ejemplo que creo que es muy conocido para todos, por ejemplo, lo que pasó con este presidente de Estados Unidos, ya se me fue el nombre, pero con este presidente y Mónica Lewinsky, creo que fue Ronald Reagan, si no mal recuerdo. Bill Clinton, tú. Ándale, Bill Clinton, perdón, se me fue no sé por qué, pero los confundo un poco, pero a eso vamos. Disculpa la dislexia. Suena similar. En fin, la hipocresía. O sea, sí, se me fue un poco la onda, pero a eso vamos. O sea, los escándalos políticos no solo tienen que ver, en cierto sentido, con la corrupción, sino a veces también con ciertas cosas que luego son mal vistas moralmente por la sociedad, ¿no? Y bueno, comenzando con esto,
hoy en la actualidad se sabe que un escándalo es una palabra que aparece en diversos artículos de la opinión pública. Dicho esto, las definiciones de qué es un escándalo político son variadas y en ciertos casos se refieren a acciones que van en contra de la moral establecida, como se los mencioné, ¿no? En este caso, Bill Clinton y lo que pasó con Mónica Lewinsky. Este es un concepto que con una larga, compleja y compleja historia, una historia cuyo transcurso se ha conservado algunas de sus connotaciones y se han descartado otras. El escándalo tiene varios términos que han sido utilizados de distintas maneras a través del tiempo. Por ejemplo, en la antigua Grecia la palabra era escandalón. Se usaba en sentido figurado para indicar una trampa u obstáculo. Posteriormente tuvo un sentido religioso que se relacionaba con los que dudaban de la existencia de los dioses. En la tradición judeocristiana, la noción de trampa u obstáculo se convirtió en parte del judaísmo y del primer pensamiento cristiano, pero fue alejándose poco a poco de la idea de una prueba de fe. La teología cristiana puso mayor énfasis en la culpabilidad individual. Estos términos podrían funcionar para explicar la evolución del significado de esta palabra, ya que en Europa durante la Edad Media la palabra escándalo pudo tener significado un tanto religioso debido a que durante esta época había una tradición católica muy fuerte. Sin embargo, gracias al uso popular de esta palabra, se fue individualizando para que obtuviera un significado relacionado con las calumnias y la falta a la moral de un individuo. Eso fue lo que yo les mencioné en un principio. Los primeros usos de escándalo en los siglos XVI y XVII pertenecieron en términos generales a dos tipos principales. En primer lugar, escándalo y los términos emparentados se usaron en contextos religiosos. El segundo tipo de uso tenía un carácter más laico y esta palabra se fue relacionando con acciones o afirmaciones que fueran injuriosas o difamatorias con acciones, acontecimientos o circunstancias que fueran generosamente indignas de un individuo. Dicho esto, en la actualidad el escándalo se refiere a la denuncia de una acción o acontecimiento que transgrede en ciertos valores o normas. Como se los fue mencionando, no solo tiene que ver con casos de corrupción, sino también tiene que ver con faltas a la moral que, digamos, un tipo de sociedad determina, dependiendo de los códigos morales. Por lo general, este tipo de escándalos generan una respuesta pública, ya que involucran a terceros y para los gobiernos, para casi todos, es indeseable tener un escándalo. Sin embargo, desde el aspecto personal, yo considero que no ha habido ningún gobierno que se zafe de tener algún escándalo porque estos escándalos generan diversas protestas y denuncias en contra de un gobierno. Un ejemplo de escándalo en México sería la famosa Casa Blanca, que durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, a ese se le pudo calificar como un escándalo político, ya que durante este periodo en México había vivido la desaparición de 43 estudiantes. Entonces, mientras que el gobierno de Enrique Peña Nieto no hizo nada para encontrarlos, por otro lado, los casos de corrupción ya eran muy conocidos y la obtención de la Casa Blanca fue la gota que derramó el vaso para que el gobierno de este expresidente entrara en un escándalo, debido a que se le cuestionó su honorabilidad en cuanto a la obtención de recursos para comprar esta propiedad que fue adquirida de uno de los principales contratistas que trabajaban en el gobierno. Durante este escándalo, el gobierno afirmó que la casa era de la esposa del presidente y de hecho ella, como figura pública del antiguo presidente Enrique Peña Nieto, salió a la luz para tratar de disuadir la situación, ¿no? Para tratar de calmar un poco esta onda. Y bueno, de hecho, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido de los, yo creo que más descalificados por lo mismo, ¿no? De que cayó en varios escándalos, como por ejemplo el de la estafa maestra, como bien sabemos, los 43 estudiantes y varias otras cosas que se han envuelto en precisamente esto, escándalos de corrupción, como lo conocemos. Sin embargo, también en escándalos tal vez de tipo moral, como por ejemplo los 43 estudiantes, que hicieron que
vaya, fuera cayendo la figura del presidente Enrique Peña Nieto. Ahora bien, se le puede catalogar como un escándalo, ya que hay varios factores que en ese entonces influyeron en la política mexicana. Por un lado, los funcionarios que eran contratistas del gobierno y que tenían una relación con esta propiedad, el presidente y la sociedad en general tenían un descontento con el gobierno. Los escándalos están más relacionados con los casos de corrupción y habría que acentuar la diferencia que hay entre un escándalo y una polémica. Y de hecho eso es muy curioso. Y aquí voy con eso de que es muy curioso de lo que es una polémica, ya que esta puede manejarse como un mensaje político, debido a que varios de ellos podrían originarse a través de varios discursos que son previamente estructurados. Un ejemplo de ello sería la constante polémica generada a través de Twitter por el antiguo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que a cada rato, pues, sus mensajes de Twitter parecía que manejaban parte de la política internacional. Sin embargo, pues no es casualidad, ¿no?, que este antiguo presidente de Estados Unidos mandara ciertos mensajes en contra de ciertos gobiernos o mensajes, por ejemplo, en contra de la migración. O sea, vaya, esto tenía todo un sentido. A ver, y aquí yo quisiera cuestionarles a ustedes como público y aquí a mis camaradas, por ejemplo, ¿de verdad ustedes creen que todo lo que ha hecho Ricardo Anaya o personajes como Samuel García, de verdad creen que sea cosas que se les barran así de decir cosas chistosas? O, por ejemplo, no sé, que Ricardo Anaya se meta en la casa de los demás y vaya, que le han hecho varios memes por tratar de aparentar ser humilde. En lo personal, yo considero que ni Ricardo Anaya ni Samuel García están haciendo las cosas sin saber lo que están haciendo. Por ejemplo, yo considero que Samuel García sí dijo lo que dijo y que fue muy gracioso, pero yo considero que lo que dijo fue algo de polémica. ¿Por qué? Porque casualmente, después de que dijo lo que dijo y de toda la respuesta que generó a través de todo lo que es el estado de Nuevo León, y no solo en Nuevo León, a lo largo de la República Mexicana, vaya, sus índices de popularidad considero que se han disparado. Y Ricardo Anaya ni se diga, ¿no? Desde los debates presidenciales con el que es ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador, vaya, Ricardo Anaya considero que es un experto en generar polémica también. O sea, eso de meterse a la casa de los demás, a pesar de que sabemos que no es una persona de izquierda, considero que es un tipo que sabe cómo generar polémica a través de un discurso político, que tal vez no es un discurso político de quiero ayudar a los más pobres, más bien es un discurso político de, a ver, me estoy metiendo a la casa de los pobres porque quiero que los demás pobres me conozcan. Y a eso vamos, ¿no? Esta es la diferencia entre un escándalo y una polémica. Hay que ponerlo en la balanza. Una polémica no es, se me barrió decir tal cosa, que el pobre es pobre porque quiere. A ver, no. Una polémica es un mensaje político estructurado, compañeros. Entonces, yo creo que como sociedad deberíamos revisar esto, que son las polémicas, y revisar a personajes como Samuel García y como Ricardo Anaya, que en lo personal podremos verlos tal vez muy tontitos, pero estos personajes de derecha considero que sí saben lo que están haciendo y saben en lo que se están metiendo, ¿no? Y vaya, de escándalos políticos, pues, ¿qué podemos decir? Como lo dijo el compañero Raúl, pues tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, la estafa maestra, mediante el cual entregaban presupuesto a universidades públicas sin ningún tipo de concurso o supervisión para que supuestamente realizaran obras o prestaran servicios, las cuales enviaban al gobierno de empresas fantasmas. El esquema, de hecho, operó entre 2010 y 2011, pero fue hasta la revisión de la cuenta pública de 2013 y 2014, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se demostró que el esquema se había convertido en un gigantesco mecanismo en el que participaron más de una decena de dependencias públicas y movía más de millones de pesos.
una investigación realizada por Animal Político documentó tan solo entre 2013 y 2014 11 dependencias que tuvieron como cómplices 8 universidades para simular servicios. Y esto no es relajo, compañeros. Hay casos en donde, por ejemplo, uno revisa los estados de cuenta de varios profesores investigadores, y esto es real, 100% real, no fake, donde revisas, vaya, un estado de cuenta tal vez de un profesor investigador o de un directivo de tal vez de CU, y se gasta, no sé, casi 50,000, tal vez estoy exagerando, 30,000 en un cenicero. Esto es, vaya, de reflexionar un poco, ¿no? El daño patrimonial podría superar los 31,000 millones de pesos, que es el monto total de 2,081 convenios celebrados entre 2011 y 2016. La investigación periodística tuvo como punto de partida los informes de cuenta pública de 2013 y 2014, en los cuales estaban ubicadas las dependencias y universidades implicadas, los nombres de las compañías subcontratadas. La investigación utilizó los informes de 12 auditorías forenses de dependencias y universidades. El 13 de agosto de 2019 fue detenida la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, delito de ejercicio indebido de la función pública cuando fue secretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Territorial. Sin embargo, están implicados al menos 11 exfuncionarios de primer nivel del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Que no se les olvide este nombre, por favor, y por favor al rato no me vayan a decir dentro de, no sé, 20 años, 30, que es el Porfirio Díaz moderno, porque últimamente hemos estado viendo eso. Así como al menos otros 9 de segundo nivel, de los cuales al menos uno ya fue sentenciado. Y bueno, para no detenernos nada más con Peñita Bebé, el refresco de México Peña Fiel, tenemos también lo que fue el monumento a la galleta, el monumento a la revolución, la construcción del monumento para conmemorar el bicentenario de la independencia y del centenario de la revolución, denominado la Estrella de Luz, se convirtió en una fuente de corrupción que marcó el sexenio de Felipe Calderón. Esta fue inaugurada en 2012, y es decir, 16 meses después de la fecha prometida, septiembre de 2010. Es una edificación en la que se cometieron quebrantos al erario, la cual derivó en que la ASF presentara 2 denuncias ante la entonces Procuraduría General de la República, PGR, una de ellas que por sobreprecio de materiales y por un presupuesto quebrantó público de 248.9 millones de pesos. La segunda fue por diversas acciones y omisiones en las que incurrieron servidores públicos durante la obra. Y bueno, hasta ahora serían digamos que de los 2 escándalos políticos de los que tal vez yo quisiera hablarles. Sin embargo, no nos vamos a quedar ahí. Yo creo que la situación para hablar de escándalos políticos está para más, ¿no? Y vaya, yo creo que ahorita en épocas de elecciones, no sé si considerarlo como tal un escándalo, pero vaya, últimamente el cabeza de algodón y su partido, Morena, considero que la han regado mucho, y ahorita yo siento que están metidos en un escándalo muy, muy turbio con primero, la nominación a la candidatura de Salgado Macedonio, y vaya, todo el relajo que se hizo a través del INE, y que no, y que sí se puede, y que después no, y que al final salió su hija de Salgado Macedonio. A ver, habría que reflexionar. ¿Este es un escándalo político? Considero yo que sí, porque incurre a la falta a la moral al menos de lo que es la política mexicana, y ahí recaemos en que es un escándalo político porque hay el mismo presidente López Obrador y el partido Morena, que es el partido héroe de la democracia, el partido héroe de Salvador y el partido de la 4T, vaya, está incurriendo en lo que dijo que tal vez no quería hacer, ¿no? El nepotismo, el amiguismo. Y de una vez quiero aclarar, antes de que entremos en polémica en esto,
No soy una persona de derecha, no apoyo ni siquiera al PAN, no apoyo al PRI, ni al PRD y a ningún partido político. Sin embargo, no está por demás discutir si es escándalo o no es escándalo político lo que está haciendo Morena con la candidatura de esta chava que se llama Evelyn Salgado, si no mal recuerdo. Entonces, creo que estaría bien discutirlo y creo que también estaría bien analizar entre lo que estamos mencionando, ¿no? Escándalo político y polémica política. Polémica, como lo mencioné, que considero que ni Anaya ni Samuel García no están sabiendo lo que están haciendo. Al contrario, creo que lo están haciendo de manera muy inteligente y están sabiendo cómo ganarse la popularidad de la gente a través de la polémica. Entonces, esto es lo que yo quería presentarles de tal vez una manera muy breve, pero creo que da mucho que discutir. Gracias, Raúl, y quiero escucharlos, camaradas. Mira, en primer lugar mencionaste que sí hay una distinción entre la polémica y entre el escándalo político. Pero hay un factor, vamos a decirlo así, en el escándalo político que lo vuelve escándalo político, que es el factor de la atención mediática. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en la atención de los medios de comunicación, dependiendo la época en la que esto surja. Ejemplo, cuando en tiempos de Portillo se conoció lo que hizo el Negro Durazo en la Ciudad de México, que por cierto ya lo platicaremos en alguna ocasión, se los voy a presentar. Los medios de comunicación fueron los que presentaron el caso, ¿no? Presentaron, que miren, tiene una casa en el Ajusco, en Partenón, allá en Zihuatanejo. Pero a veces esas funciones de escándalos políticos se dan para dos razones. La primera es para atacar a una persona, para darle la moder a un político que no le cae bien a otra persona. Y esto recuerda, por ejemplo, cuando uno lee El Príncipe de Maquiavelo, que cuando tú no satisfaces a los que te llevaron al poder, estos van a hacer todo lo posible para quitarlo. Y entonces los medios de comunicación ahí, por ejemplo, juegan un factor importante. Y el segundo puede ser también el factor de distracción. El factor de distracción, lo que, por ejemplo, películas como La Dictadura Perfecta, y hay otra que no recuerdo que se llama el Hacker, ahorita te dejo hablar, pero me aguanta. El Hacker, te presentan eso, de que a veces eso es para distraer sobre otras cuestiones. Y bueno, mencionaste por ahí a Ricardo Anaya y todo esto. No siento que tengan algo que ver en esto, en escándalos políticos, pero siento yo que pues eso ya es otra cosa. Eso se llama personaje que agarra la polémica y se aprovecha de ella, ¿no? Anaya, por ejemplo, ha dicho que le molesta, ¿no? Que las familias compren caguamas en vez de centrarse en otros gastos, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente le molestó, pero seamos sinceros, dijo la verdad, porque la verdad dicen que no peca, ¿cómo era? No peca, pero no paga, ya parezco el Chapulín Colorado. No peca, pero no paga, algo así. Algo así. Pero la idea es esa, ¿no? Que pues realmente cuando dijo eso, pues mucha gente se molestó, pero pues es que la verdad, a veces la gente, los ciudadanos no tienen enfoque en sus gastos. Pero eso es otra cosa, te digo. Eso está lejos del escándalo político. Él aprovecha las cuestiones del escándalo político para alimentar su campaña. Samuel García lo ha hecho, pero Samuel García es como la vaca que hace su popó y se la come y trata de alimentarse de eso. Eso ya es otra cosa. Pero escándalos políticos es eso. Es generalmente que los medios de comunicación revelen una cosa. Y otra cosa que también creo que es importante mencionar. Un escándalo político no solamente sucede, bueno, se oye obvio, ¿no? Sucede en la política, pero también sucede en otras áreas. Por ejemplo, ya lo va a presentar también aquí, creo que Ernesto, los cachirules. Los cachirules también fue un
un escándalo que reveló la sociedad de la política del fútbol, también el escándalo de la FIFA, reveló muchas cosas que hay debajo de la selección de ciudades para los mundiales. Entonces, el escándalo político no solamente se refiere a gobiernos, también se refiere a instituciones no necesariamente gubernamentales, y esa creo que sería una buena aclaración. Y ahora sí te dejo hablar, Gustavo. No, bueno, antes de que hablen mis compañeros, o sea, de hecho, como tú mencionas, a eso precisamente me mencionaba, ¿no? Bueno, me mencionaba, por eso. A eso precisamente me refería. Hay que diferenciar, ¿no? En lo que es un escándalo político. Sí, de hecho, me faltó cubrir esa parte, la parte mediática, vaya, ¿no? De cómo los medios de comunicación cubren el escándalo político. A veces, ¿cómo lo cubren o cómo lo encubren en ocasiones, ¿no? Vaya, vayámonos al caso de Atenco 2006 en el Estado de México, ¿no? O sea, eso pudo ser un muy buen escándalo político. Sin embargo, ¿qué veíamos en los medios de comunicación? Vaya, están los macheteros les están pegando a los policías, y a eso voy, ¿no? Como a veces luego vaya, toda la publicidad mediática, cómo cubre o a veces encubre, ¿no? Cómo funciona este aparato. A veces luego el mismo sistema es el que luego decide qué cubrir o qué tal vez no cubrir, precisamente como tú lo mencionabas, para ver a quién atacas políticamente o para ver a quién no atacas políticamente. Hay que razonar hasta cierto punto esto. Y bueno, sí, concuerdo contigo en ese sentido de que Samuel García es la vaca que hace popó y como desapopó para alimentarse y nutrirse de esto. Sin embargo, en ese sentido, vaya, la polémica, como lo mencioné, es un discurso ya previamente estructurado, ya es un mensaje cargado, como tal vez tú lo mencionaste, sí, cierto, no es necesariamente en el orden gubernamental. Sin embargo, es incluso lo que tal vez hacía Adolfo Hitler. O sea, Adolfo Hitler, ¿qué era lo que hacía, no? Recurría a la polémica para ganar adeptos. Entonces, aguas con la polémica, amigos. Sí, cierto, como lo dice Raúl, no es necesariamente gubernamental, pero aguas con la polémica. Aún así, sigo considerando que Anaya sí recurre, y difiero contigo, Raúl, sobre las caguamas. No es tanto el pobre gasta caguamas y no sabe diferenciar sus gastos. Tal vez si a la clase trabajadora le dieran un poquito de más subsidio o una mejor manera de vivir, tendría tanto para gastar caguamas como para poder subsistir chido. Pero sin embargo, ese tema lo dejaremos para después. Yo creo que no es el punto ahorita. Así que era lo que quería comentar hasta ahora. No sé qué vean mis demás compañeros, qué digan lo que hemos estado opinando ahorita. Pues, a ver, no sé si... bueno, ¿qué no? Ernesto, el cumpleañero, adelante. Más, Ernesto, el politólogo. No, así como lo planteaste, no todo lo que comentas sería escándalo. Porque, a ver, si es que un escándalo es que va contra las reglas de lo moralmente establecido. No, ese es... no es escándalo. Sí, escándalo, sí. Es cierto, escándalo, sí. Sí, escándalo. Claro. Cuando Peña Nieto y todo lo que pasó en su sexenio, creo que todos imaginábamos que podía pasar algo así. ¿Por qué? Porque ya tenemos la experiencia de lo que habían sido 70 años de gobiernos priistas. Ajá. Entonces, creo que era cuestión de tiempo saber todo lo que pasó, como para decir, ya ven, son los mismos de siempre. Creo que escándalos, sobre todo, podríamos calificar el sexenio de Fox. Fox, precisamente por su bandera, o por la imagen que vendió de ser el artífice de la transición democrática, podríamos decir que todo lo que sucedió en su sexenio, o todas las cosas raras que sucedieron en su sexenio, sí son escándalos. Ahí está, por ejemplo, el primer escándalo fueron las toallas de más de 5,000 pesos que compró para los pinos. Se supone que si son panistas, son rectos, o sea, son gente católica, entonces siguen la moral cristiana y demás, pues no deberían gastar el dinero público así. Otro escándalo de Fox, pues lo de que realmente él no gobernaba, sino que Martita era quien estaba realmente a cargo del país.
igual sobre Martita, que sus hijos, los Briviesca, todos los contratos que consiguieron durante el sexenio de Fox. Es decir, realmente ahí se rompe lo moralmente establecido, precisamente porque pensábamos que el PAN, gobiernos después del 2000, iban a ser distintos a lo que ya habíamos vivido con el PRI. Entonces, por eso, o sea, siento que lo de Peña Nieto no se puede considerar escándalo per se, porque pues ya sabíamos más o menos de qué pie cojeaba sí, cómo eran los sexenios priistas y sobre todo eso. Pero sí, o sea, yo consideraría en ese sentido el escándalo usado sobre todo para perjudicar la imagen de tu oponente o de tu rival, precisamente en el flanco de donde él presume que es mejor, ¿no? O sea, la cuestión de, por ejemplo, o sea, dicen, pues, si son honestos, pues encontrarle algo que demuestre que no es así. Y sí, y realmente pues el escándalo es ese, es sacarlo a la luz. Ya después se arma la polémica de si sí, si no y demás. Sí, exactamente, yo concuerdo un poco con Yañas, supongo yo, quizás no tanto en el hecho de lo de Peña Nieto, yo considero que sí llega a ser un escándalo, pero no desapegarnos de este significado de las palabras, ¿no? Ya hemos mencionado polémica, yo agregaría controversia, y bueno, ya apegándonos a lo que es escándalo, pues sí, prácticamente es esto, la causa de un tropiezo moral, ¿no? Lo cometido de lo inmoral, precisamente por eso de la corrupción se apega perfectamente a lo que sucede dentro de la política. Yo siento que es primero eso, ¿no? Primero va del escándalo y después va la polémica, porque la polémica es la discusión, ¿no? De si es o no correcto, si estuvo bien o estuvo mal, y esa polémica se presenta a través del debate y del discurso, ¿no? Que podría decirse que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Una discusión a partir de diferentes puntos de vista, quizás, y defendiendo nuestras ideas, ¿no? Pero bueno, ahorita comenzamos, quién sabe de repente en qué vayamos a concluir, ¿no? Pero precisamente yo siento que es eso, ¿no? El escándalo es un hecho, un dicho que es inmoral, apegándonos a la definición, que es precisamente eso, ¿no? El hecho. Aquí tenemos la Casa Blanca, ¿no? ¿Qué significa corrupción? ¿De dónde salió y todo eso? Ese es el hecho, ese es el escándalo. La polémica viene a partir de ello, ¿no? ¿Quiénes son los que debaten del tema? ¿Quiénes hablan de él? Creo que no hubo una reacción a favor de Peñita, de su Casa Blanca, ¿no? Después salió su gaviota a defender lo que sucedió, pero pues terminó embarrándola más, ¿no? Entonces, creo que ahí termina el escándalo y comienza la polémica y la controversia, ¿no? Dependiendo de cómo se dé la situación y lo que suceda. Yo siento que precisamente es lo de Anaya y lo de Samuel García. Bueno, ya pegándome a lo que acabo de decir, pues yo creo que lo que sucede, lo que hacen ellos es algo de polémica, ¿no? Porque al tratar de temas políticos hacia un opositor, en este caso, pues terminan haciendo polémica, controversia, y entonces de ahí parte también el generar debates. Precisamente es por eso que yo presento que sí, no presento, yo digo que sí es escándalo todo lo que hemos mencionado. Sin embargo, sí hay que, creo yo, que analizar precisamente desde qué lado se comienza el escándalo y qué procesos lleva, ¿no? Porque para mí es eso, ¿no? No sé si esté en lo correcto, aquí ya me dirán ustedes o qué opinan, porque yo creo que va por etapas y precisamente yo sitúo primero el escándalo, después la polémica o la controversia, que es la discusión, y pues no acaba porque precisamente pues así sucede y continúa, ¿no? Creo que la Casa Blanca continúa siendo tema de conversación. Digo, todos hemos dado que es una cloaca lo que destapó y es parte de la corrupción y es ya algo que se ha abordado como algo mal establecido, pero es eso, ¿no? Ese fue el escándalo y ya la polémica continúa, ¿no? Y bueno, creo que ahí no sé qué opinen los demás. Pues yo pienso que es un aspecto bastante complicado porque, digo, yo creo que sí es un tema en que deberíamos catalogar o clasificar este tipo, pues tan solo de palabra como ese escándalo, porque a mí me suena también mucho algo relacionado a escándalo, lo que se menciona como la misma cortina de humo, o sea, muchas veces utilizada por los gobiernos, ¿no? Ya por ahí lo mencionamos en nuestro primer capítulo del podcast, cuando hablamos del asesinato de
ay, se me fue el nombre, ayúdenme. Ruiz Massieu. Ándale, gracias. Cuando hablamos de él, pues ya tocábamos ahí el tema inclusive de más adelante, pues lo que pasó con Colosio, todas las cortinas de humo que se llegaron a hacer, por ahí la que suena mucho que pasó con Salinas de Gortari cuando fue lo de esto del chupacabra, cosas así. Entonces a mí me causa un poco de conflicto porque pienso que es incluso difícil clasificar lo que es un escándalo de lo que también podría ser una ventana de humo. Por ahí mencionaba Yáñez el sexenio de Fox, que sí, yo creo que inclusive podríamos hablar de este tipo de temas, incluso aunque suene muy, no sé si decirlo fuerte, podríamos hablar inclusive como ya temas que son que están aunados a la misma cultura popular del país, ¿no? Por ahí tenemos lo de México, lo de Fox, perdón, cuando fue el famoso "Come si te vas". Yo creo que es una frase que muchas veces se ha repetido infinidad de veces y que sin embargo uno busca el trasfondo de esa palabra, de por qué pasó, y pues te das cuenta del contexto político en el que se dijo, y es increíble, ¿no? Entonces, pues no sé, yo sí, insisto, es como que muy complicado hablar de esto, porque incluso la palabra polémico sí embarga mucho, mucho, por así decirlo. Poniendo un ejemplo así rápido, yo creo que si de algo, ahorita hablando un poco ya de historia del siglo XX, si de algo podemos catalogar a Díaz Ordaz, en una palabra podría ser polémico por todo lo que llegó a pasar, lo conocido por el 78, las declaraciones que luego dio en el extranjero, aceptando su culpa y pues además, o sea, infinidad de cosas, el tema de cuando mandó a censurar un diario porque se cambiaron los encabezados, o sea, son muchas cosas, la verdad, que yo creo que sí dan para muchísimo más, porque bien lo mencionaba Gus al inicio, yo creo que el presidente que hemos tenido en la historia de México, y no solo aquí, también en la historia global, historia mundial, pues yo creo que en cada gobernatura, pues sí se da como que un escándalo, ¿no? Algo que deja de qué hablar. Ahorita quizá, no sé, a lo mejor tengamos algún escándalo ya en un futuro que digamos esto marcó al sexenio del actual López Obrador. Para mí en lo personal, a título muy personal, yo pienso que uno de los primeros que se llegaron a mencionar, para mí es el tema del aeropuerto, o sea que al final de alguna manera se pudieron ver traslucidas esta diferencia o esta pelea política que tenía de decir, saben que yo cancelo esto porque esto viene de obra del antiguo régimen y adelante. Y pues yo creo que también ahí sería revisar inclusive la figura de López Obrador, como también cuando fue jefe de gobierno, estas disputas que tuvo con Fox. O sea, son temas que la verdad yo pienso que sí dejan mucho de qué hablar. No me voy a meter ya para alargarme tanto en lo que hablábamos de lo que habla Gus sobre Samuel García y Ricardo Anaya, eso yo también me parece muy aparte, pero sí me gustaría concluir esta participación diciendo que yo pienso también que ahorita muchas veces para catalogar un escándalo en nuestro contexto, yo creo que inclusive ya las redes sociales o lo que son los memes, cosas así, yo creo que eso tiene mucho peso porque yo creo que si preguntamos a un año antes quién es Samuel García, antes de que se hiciera viral su video, nadie lo conoce. Entonces yo creo que también eso tiene mucho que ver. No, sí, en cierto punto cada uno tiene razón en todo lo que dicen. Por ejemplo, o sea, ¿qué se puede definir como escándalo hoy en día? Pues todo lo que hacemos y todo lo que se publica en Facebook y en redes sociales, más que nada. También lo podemos ver a lo largo de todo lo que hemos aprendido últimamente, no sé, escándalo, un ejemplo, durante el Porfiriato, la fiesta de los 41, eso se declararía escándalo también. O igual, pero aquí en esto, no sé qué opinen ustedes, entraría la polémica por parte de la opinión pública. No sé ustedes, ya ahorita me pueden debatir, pero con todo lo que hemos vivido en este siglo, o sea, ya todo se declara escándalo, todos hacemos polémica, no sé, últimamente con lo que pasó con lo del metro, no sé si vieron en redes sociales que un partido político hizo, politizó lo del accidente, lo del metro, y estuvo diciendo, no voten por mí y todo eso. No sé si lo vieron.
Sí, que incluso se Fueron animaron los del a... PAN, creo. Sí, no había otro, es el PAN a fuerza, sí. Incluso estuvieron con las víctimas ahí invitándolas a denunciar, ¿no? Ni siquiera les importó el Claudia dolor. Sheinbaum. Y estaban duros, y pues vamos a denunciar, ¿no? Y ellos Eso, denunciamos. eso Y, no es ajá. escándalo político, eso es no tener madre, porque realmente No, me molestó. Me de hecho, eso yo considero es polémica, güey. Eso es precisamente polémica. lo que dijo, eso es querer armar polémica, güey, porque estás hablando desde un discurso político. O sea, realmente agarraron a las víctimas e intentaron hacer ahí leña del árbol caído y de verdad se me hizo desde aquí, desde el podcast, Es una barrada. personalmente fue una mamada. Discúlpenme que lo diga, pero de verdad fue Ay, qué grosero. no, pero fue una tontería. Alejandro, por favor, ahí. Sí, perdón, sí es justamente lo que bien abrimos el debate Jimena y yo, o sea, identificar entre qué es un escándalo y qué es una polémica. O sea, esto yo creo que más que escándalo es un tema polémico. Al final de bien no lo pudiste haber dicho, es no tener madre, o sea, es aprovecharte de una situación tan cruda, tan lamentable, pues digamos para fines políticos, para hacer quedar mal al otro, o sea, no se le puede decir de otra forma. Y de hecho, esa era la idea de, tal vez no me quise dar a entender bien, pero vaya, Ale, lo que acabas de decir acaba de resumir precisamente bien la diferencia tal vez entre escándalo y polémica, porque vaya, la polémica de hecho genera esto, güey, o sea, genera este tipo de cosas, lo que tú dices, lo que es tal vez no tener mamá, en el sentido de que vas y te juntas con los familiares de una víctima de algo que acaba de pasar, que impacta a todo el país. Eso es generar polémica desde un punto de vista polémico para generar tal vez más adeptos y ni siquiera te tientas el corazón. El punto es generar polémica a tal grado de que digan, ahí está el PAN, ahí está tal partido político, y ahí siempre van a estar, y quieras o no, para bien o para mal, la polémica genera eso. Estás hablando de ellas, a final de cuentas. Y mira, digo ya para no interrumpir a Jimena, porque al final era su participación, una disculpa. Perdón, Jimena. Yo creo que una palabra que no hemos utilizado, o si sí no la escuché, disculpen, es el tema del morbo, porque pues también es eso, generar morbo. Por ejemplo, ya ahorita también tocando el tema del metro, yo el día que ocurrió esto, pues viendo los noticieros, o sea, yo le comentaba, pues a mi familia es increíble, o sea, yo entiendo cuál es la labor de un reportero, de un camarógrafo para un noticiero, pero o sea, pasan una escena en la que vienen trasladando un hombre en una camilla y el reportero se acerca a entrevistarlo, o sea, dices, ¿en qué cabeza cabe que en ese momento te vas a poner a hablar con alguien que acaba de sufrir un accidente? O sea, para mí eso se me hace una falta de respeto terrible, y pues es eso, también al final de cuentas buscar como que esa nota. Si nos vamos más atrás con lo del sismo, ahí tenemos el caso de lo que pasó aquí en el colegio, de esta niña que al final dicen que jamás existió, y pues también, o sea, son infinidad de cosas que dan para mucho, y pues para catalogar lo que, vuelvo a lo mismo, catalogar la diferencia entre un escándalo y una polémica, entre una cortina de humo, no sé, entre muchísimas cosas. Yo también quisiera poner algo que puede distinguir esos dos términos: polémica, escándalo político. El escándalo político tiene beneficios para la persona que lo comete. Y les voy a poner el ejemplo que yo siento que esto podría ser la gran diferencia, el gran clavo que podría distinguir ambos términos. ¿Por qué? Cuando hablamos, por ejemplo, del escándalo de Richard Nixon, de Gatherway, pues el beneficiado fue él, ¿no? O sea, fue Richard Nixon. Cuando hablamos de escándalos por ejemplo, Jorge Lankenau, que fue de los primeros, bueno, no sé si fue el primero, pues tengo entendido que fue de los primeros en un sexenio que se fue acusado de paraísos fiscales. Y por ejemplo, él era beneficiario porque él le entraba dinero y pues lo llevaba a cuentas ahí a otros países y lo lavaba, y pues ahí lo tenía en paraísos fiscales, ¿no?
Entonces yo creo que el punto clave de un escándalo político es quién se beneficia de eso, ¿no? ¿Quién se beneficia de un escándalo? Pues la persona que lo comete, y cuando lo expone, pues también hemos hablado de eso, de las consecuencias de un escándalo político para la persona que lo comete. Ejemplo de ello, pues, cuando, no sé si ustedes recuerdan lo de Mario Marín, que lo cacharon ahí en una llamada con Kamel Nasif, que decía que tú eres el héroe de esta película y no sé qué más, y salió en una entrevista a decir, no, pues es que miren, en esta época ya se pueden imitar las voces, ahí vean la parodia, ¿no? O sea, cómo intentó justificarlo, ¿no? A modo de querer burlarse del pueblo, y pues finalmente en este sexenio López Obrador, creo que las pocas cosas que he visto que ha hecho bien es que a Mario Marín por fin ya está en proceso legal por lo que le hicieron a la escritora de Los Demonios del Edén, recuérdame el nombre. Lidia Cacho. Lo que le hizo a Lidia Cacho, que incluso hasta hace 2 años creo que le mataron a sus perros por esas cuestiones, así que yo espero que por fin paguen, ¿no? O sea, lo que le hizo a Lidia Cacho, pero pues esa es la distinción, quién se beneficia de un escándalo político, qué beneficio hay, y bueno, miles de ejemplos más podemos poner, porque tenemos, como yo siempre lo he dicho, mucha tela de dónde cortar. Bueno, perdónale. Bueno, yo sí quisiera reflexionar. Actualmente, vaya, primero estaba incluyéndome, un servidor, yo sí estaba en lo personal emocionado cuando ganó Obrador y que, no, la 4T, no, va chido, no, ya se acaba todo. Y vaya, después de 2 años y después de todo lo que pasó con Salgado Macedonio, a ver, parece que parezco, no sé, aguja que quiere a fuerzas encajar en algo a la de fuerzas. Sin embargo, sí quisiera reiterar esto. O sea, yo creo que ahorita el gobierno de Andrés Manuel sí está metido en un escándalo de que mucha austeridad, mucho abajo nepotismo, mucho abajo muchas cosas, abajo corrupción, y metes a un personaje como Salgado Macedonio y ahí va lo del escándalo, ¿no? O sea, el INE a su manera tal vez, que sí es cierto, tal vez no es digamos, la correcta, porque hasta cierto punto sí, tal vez pudo haber estado amañado. Sin embargo, también, pum, le niegan la candidatura a Salgado Macedonio, pero ¿qué crees? Activo mi carta trampa llamada Evelyn Salgado y me nomino a la candidatura de Guerrero. ¿Qué pasó? No, ahora sí que, ¿qué pasó, brother? No que ya no hay nepotismo, no que abajo el antiguo sistema, o sea, ¿qué pasó, brother? Ahí, o sea, yo considero que en este punto, y de hecho, esto yo sí lo quiero considerar crucial, en este punto el gobierno de Andrés Manuel sí está metido en un escándalo político. Sin embargo, también habría que ver quién se está beneficiando de como lo dijo Raúl. Entonces, creo que habría que analizar en este sentido eso, ¿no? Aquí sí nos damos cuenta que el gobierno tal vez de AMLO viene siendo más de lo mismo, no mucho más, pero sí viene siendo más de lo mismo que venía siendo el PRI, pero también, ¿quién se está beneficiando, no? Los antiguos rapaces de antes. Quiere mencionar esto. No me quiere quedar con esta inquietud. Pues sí, exactamente. Partiendo de este tema que tú mencionas, es ahí un punto interesante para tocar el asunto de cómo se da el escándalo, ¿no? Está envuelto López Obrador, pero vamos, el escándalo verdaderamente es para el partido político. Yo no veo a López Obrador presidente del partido político, quien es el que toma las decisiones, ¿no? Ya no lo veo dentro de la estructura, salvo que es el presidente y es el representante, ¿no? Dentro del poder, sí, dentro del poder, ¿no? Pero ahí exactamente es el beneficio, quién se beneficia y a quién afecta, ¿no? Las consecuencias. En este aspecto, los beneficiados, pues, vamos, no creo que sean muchos, pero de cierto modo se benefician atacando a quien quiere, ¿no? Al que está en la cabeza y que, pues, quién es el presidente. Entonces, creo que ahí el escándalo debería de ser
para el partido político, no para el presidente, pero es exactamente esta forma en la que se maneja y en la que se adquiere este beneficio a partir de generar la polémica. Exactamente, se envuelve a otros personajes, ¿no? Y lo han conseguido, porque a final de cuentas a quién se le ha achacado la culpa, ¿no? Al presidente. Sin en cambio, jamás, bueno, o nunca he visto quien critique al presidente del partido, que es bueno, de los que toman las decisiones, ¿no? Saber ahí en este punto si López Obrador tiene el mando absoluto y si él dice que se hace esto, se hace, pues habrá saber, pues es otro asunto, ¿no? No lo sabemos, pero en ese sentido, pues se podría juzgar un poco, ¿no? Pero el asunto va relacionado en torno a que cómo se maneja a través de los medios, ¿no? Porque son los medios los que nos lo han hecho saber, ¿no? Que va exactamente contra este acto inmoral, ¿no? Del presidente, pero pues no sé qué piensen los demás. No, pues es que está bien difícil. La verdad es no sabía es que estos puntos políticos están muy cabrones, pero en cierto punto tienes pues, ¿qué te puedo decir? Nada más mi opinión, es que vemos a Andrés Manuel como figura pública, es como un humo de cortina de parte del partido político de Morena. No sé si lo ven ustedes así, y es por eso que atacan a él. Es que también hasta cierto punto, vaya, él mismo se ha hecho como la figura pública, porque no es casualidad y no es tampoco de, bueno, yo lo veo así, o sea, sí, tal vez mucha austeridad, mucha transparencia, pero a ver, vamos a verlo desde el punto de vista del marketing, o sea, desde el marketing político, o sea, es todo un fenómeno las mañaneras, o sea, ¿cómo no vas a ver a Andrés Manuel como la figura principal del partido? Güey, lo ves todos los días, de lunes a viernes en las mañaneras. O sea, de una u otra manera, eso es muy cierto. También hay que tomar en cuenta eso, lo que dice aquí el compañero Jorge. ¿Quién realmente maneja el partido? Andrés Manuel, hasta cierto punto, él es el presidente del país, no es el presidente del partido. Aguas. Hay que ver a quién se critica, precisamente como dijo Jorge. No es lo mismo criticar no sé, al padrino que al padre, por así decirlo, ¿no? Son completamente distintos en cierto sentido. Ideológicamente pueden seguir el mismo hilo, tal vez en la manera en la que se quiera regir el país. Sin embargo, ambos son órganos completamente independientes, por así decirlo. Ahora, también habría que tomar el presidencialista que se ha manejado en México. Tal vez podríamos tomarlo como un punto a favor donde se pueda criticar a AMLO. Sin embargo, repito, el fenómeno de las mañaneras ha hecho que Andrés Manuel se establezca como esta figura pública del partido. O sea, quieras o no, yo en lo personal pienso en Morena y pienso en Andrés Manuel, porque así se ha manejado desde la campaña, incluso antes de la candidatura presidencial de él, hasta su candidatura y después de su elección. O sea, desde cierto sentido, yo siento que así se ha manejado el discurso. Yo, en lo personal, eso ya es a título personal. Sin embargo, reitero, habría que ver, si es cierto, a quién criticar. No es lo mismo, como dije, criticar al padre que criticar al padrino. Y al padre, por ejemplo, es, no sé, Andrés Manuel como presidente, y el padrino es ni siquiera sé, es más, ni siquiera sé quién es el presidente de Morena. Porque es cierto, hay que ver cómo se maneja el partido. Era uno como flaquito, morenito, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. En serio, no me acuerdo. Se llama Mario, pero no recuerdo su apellido. Güey, es que eso es lo chistoso, ni siquiera nos acordamos cómo se llama el presidente del partido. Sí, exactamente, en este deslinde de culpas y de a quién dirigirnos en el ataque mediático y generar precisamente el escándalo, pues se dirigen al presidente de México como si fuera él el mandamás. Digo, lo critican de ser un dictador y a veces parece que le dan el poder de serlo, ¿no? En ese sentido,
quiero que le dan la autoridad de decir, pues él es el mero mero del país y de Morena, porque pues a él le echacamos la culpa, ¿no? Quién sabe si la tenga. Digo, ahí sabemos que era cuatacho del macedonio, pero pues ahí a partir, pues se tendría que inspeccionar eso más a fondo, ¿no? Todavía. Tal vez sí habría que criticarles, precisamente, ¿no? ¿Por qué tanto defender a Macedonio con tantas denuncias de índole sexual y luego, esto sí es cierto, ¿eh? Bueno, al menos a título personal considero que esto sí es muy cierto. Cualquier cosa que tal vez no le convenga o que no le conviene a cualquier miembro de su partido es conservador. Yo güey, no mames, estás escuchando voces que tal vez son apartidistas y dices, es porque son conservadoras, güey. Como que también está de, güey, bájale a tu pedo, güey. O sea, si te lo dicen también es por algo, ¿no? Y no nada más es una voz culera que viene de Polanco a decírtelo, güey. O sea, son voces de alguna u otra manera populares de donde tú precisamente veniste. Es un tema que que da para mucho, da para analizar. Para canciones. Sí, hasta para, no, pues es que hay canciones incluso de escándalos políticos. Ahí está, por ejemplo, alguna vez les puse ahí en Facebook la cumbia del encanto, ¿no? Que fue del escándalo de Riz Massieu, ¿no? Hasta se hacen canciones, se vuelve algo de la cultura popular, ¿no? Entonces, pienso yo que pues es un tema que a pesar de que pasen los años, no va a cambiar, pues la manera de que se vean, ¿no? Porque tendríamos que ver este tema por medio de la política, por medio de la sociedad, incluso por los medios culturales. Porque los escándalos políticos no solamente son de la actualidad, sino son de años, pues híjole, antiguos, ¿no? Incluso se dice que en Egipto, los primeros golpes de Estado se dieron en Egipto, ¿no? Y eso pues también es considerado un escándalo político. Y se conoce ya hasta la fecha. Entonces, pues tendríamos que, híjole, hacer un gran y extenso análisis de la política alrededor del mundo, ver cuál es el origen de los escándalos políticos y cómo han influenciado en la formación del Estado, sobre todo, ¿no? Y si se quiere ver en México, cuándo iniciaron los primeros escándalos políticos, por qué se dan y pues cómo forman parte de la cultura y el lenguaje del México actual, ¿no creen? Y bueno, no sé si Gustavo quiera decir algo más, o Jorge, ¿quieres decir algo? Primero, George. Ahora sí no, pues, y precisamente sí es algo que no es de ahorita, exactamente no está ligado exclusivamente al ámbito político, se ha hecho popular de él porque, pues, obviamente hay beneficios de parte de quien participa en los escándalos. Obviamente hay dos partes para que se genere polémica y discusión. Entonces, pues es algo que siempre ha estado presente y como ya lo mencionó pues desde un principio, pues tiene su historia, ¿no? Por algo sale tiene una palabra y una definición a lo que acontece y pues no es de apenas, como lo mencionó este Raúl. Bueno, yo lo que ya mencionar, para no alargarnos tanto, los que nos están escuchando, bueno, como ahorita pudieron escuchar o ver, si es que están viendo el video, esto da para mucho, son temas muy, muy controversiales y considero yo, no hay que tocarlos como temas tabú, e incluso soy de los que considera que cuando se habla de política, tal vez en la mesa de alguien, no está mal decir lo que uno piensa, aunque tal vez, como decimos, genere polémica, pero vaya, a final de cuentas, como le hemos mencionado, ¿no? Hay alguien que se beneficia o hay alguienes que se benefician, entonces, vaya, hay mucho de, como diría Raúl, hay tela de dónde cortar para estos temas, entonces creo que esto es como una muy buena introducción para varios temas de corte político que podríamos darles en el canal. Y para ya no alargarme mucho con esta tal vez mini despedida, porque yo no tengo más que decir, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y si les gustó lo que platicamos, pues denos like. Solo quisiera decir eso. Pues sí, la verdad es que, como te digo, es un tema, híjole, que tendríamos que analizar hasta mundialmente, ¿no? Porque, pues México no es solamente el único donde suceden estas cuestiones. ¿A alguno de nosotros que quiere agregar algo? Alejandro, no sé, ¿querías agregar algo más?
Mira, bueno, pues igual ya nada más complementando un poco, ya manera de despedida también. Yo creo que para los que sintonicen este podcast, van a darse cuenta que yo creo que el principal error, bueno, no principal error, pero claramente desde simplemente colocar como el tema de este podcast los escándalos políticos, o sea, generalizando, pues se pudieron dar cuenta de la cantidad de escándalos, de polémicas, de lo que quieran ver, como quieran verlo, en las que nos encontramos. Entonces, pues la invitación también a que coloquen en los comentarios, nos puedan mandar también mensaje a nuestras redes sociales para ustedes de algún caso polémico que tengan presente, que hayan estudiado, que hayan leído, pues también para que nosotros, si les parece, pues saben que podemos pues tener alguna sesión en cuanto a nuestro podcast para discutirlo y pues con todo gusto sus comentarios. Nada más. Pues bien, ¿alguien más que quiera agregar algo del tema? Aquí el experto político, el politólogo diría el Yáñez. El cumpleañero. El cumpleañero. Bueno, su cumpleaños fue el día que estamos grabando, porque el día que se estrena esto todavía no, ya pasaron 2 semanas. Y Ernesto no está. ¡Que dé su opinión! ¡El cumpleañero! Ay, seguramente ya se está durmiendo. Ya se durmió, pero bueno, Jorge bueno, otra vez. Jorge, no sé si quieres agregar algo más. Lo cortas, güey. Sí, lo voy a cortar. Bueno, ya otra vez. Jorge, no sé si algo que quieres agregar. No. No, bueno, pues como ya lo vimos, pues es algo muy, muy extenso, exactamente, y obviamente abordamos solamente lo político, ¿no? Y quizás no muy a fondo, pero de la charla que tuvimos, pues creo que salieron bastantes temas, bastantes hechos que podíamos juzgar como un escándalo. Ya lo vimos en todos los aspectos, ¿no? En lo social, ¿no? Aparte de lo político y lo mediático, que también dentro de la vida mediática, pues también se encuentran personajes muy peculiares que no están exentos, ¿no? De sufrir este tipo de hechos, escándalos, ¿no? Lo que ya hemos mencionado, pero pues yo me quedo con eso, que el proceso de un escándalo también inmiscuye la polémica y dentro de él, pues todos participan, ¿no? Todos los que se involucren comentando, debatiendo, pues son parte de, ¿no? Así es. Y bueno, Jimena, no sé si quieres comentar algo más. Pues del tema, pues estoy corta en este sentido, pues es muy, digamos, complicado, es muy extenso el tema para poder debatirlo, pero los que puedan ver o escuchar este podcast, no olviden que dejar en sus comentarios algunas preguntas, datos curiosos sobre escándalos políticos o polémicas, o cómo lo pueden diferenciar entre escándalo y polémico. Y bueno, pues ya sin nada más que agregar, pues nos despedimos en esta ocasión. El siguiente capítulo, el capítulo 10, es un capítulo bastante especial. Te vamos a tener una gran invitada, así que espérenlo. Y también esa semana, el miércoles, vamos a subir un video muy especial al canal. Ya lo estarán viendo también aquí. Todos nosotros, bueno, ustedes se van a enterar ya en su momento. Pero bueno, nos despedimos por el momento. Ya recuerden, denle like, compártanlo. También sus inquietudes o comentarios, pónganlos en Facebook, en Instagram, también que ahí tenemos Instagram. Suscríbanse, denle la campanita para que pues les lleguen las notificaciones. Pronto tendremos más sorpresas y más contenido. En Facebook también tenemos bastante contenido y pues bueno, nos despedimos por esta ocasión. Así que nos vemos. Hasta luego. Chao, cuídense. Adiós.